noches a todos. Bienvenidos a la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía del Partido Política para la Acción. Muy agradecido a todos ustedes por vuestra participación en este conversatorio. La Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía del Partido Política para la Acción, liderado por el economista Carlos Anderson Ramírez, busca forjar líderes con una visión prospectiva de futuro para el desarrollo sostenible e inclusivo del país. Líderes con ética, responsables y comprometidos con el desarrollo del Perú. Para este fin, utilizamos los formatos de conversatorios y cursos cortos que se efectúan de manera híbrida, es decir, presencial y virtual. La calidad, trayectoria y reconocimiento de nuestros expositores está garantizada. Los invitamos a unirse a nuestra Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía para juntos construir una sociedad verdaderamente dialogante, y les solicitamos vuestra colaboración para que difundan en sus redes sociales nuestros conversatorios y cursos cortos. Conozcan más sobre nuestras actividades visitando nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Nuestro mensaje para ustedes, final para ustedes, es: hagamos del Perú una patria grande, depende solo de nosotros. En esta oportunidad hemos organizado un conversatorio sobre la transición energética en el Perú, a cargo del doctor Pedro Gamio Ayta y del ingeniero Ricardo Vázquez Campos. El doctor Pedro Gamio Ayta es magíster en gestión de políticas públicas, docente universitario en pre y posgrado, autor de 39 publicaciones, ex viceministro de Energía y consultor en energía. Por su parte, el ingeniero Ricardo Vázquez Campos es director gerente de ACME Energía, es máster en Economía y Regulación y con amplio conocimiento y experiencia en el sector energético del Perú. Me es muy grato dejar con ustedes al doctor Pedro Gamio para que dé inicio a este conversatorio. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, amigos. En primer lugar, voy a hacer una introducción. El Perú tuvo en su historia republicana una oportunidad brillante en el siglo XIX en cuanto a generar los ingresos suficientes para insertarnos entre la primera y la segunda revolución industrial. Lamentablemente, el esfuerzo que se gestó en el gobierno de don Ramón Castilla no fue continuado y la corrupción y la guerra nos arrebataron la posibilidad de una inserción entre la primera y segunda revolución industrial que permitiera que el Perú, que hasta ese momento era protagonista de la economía global, por tener el privilegio del único método de abono de la tierra que se conocía para la seguridad alimentaria del mundo de ese entonces, lamentablemente, después de la Guerra del Pacífico hemos tenido una crisis que se ha pronunciado cada cierto tiempo y hemos quedado condenados a ser proveedores de materias primas en el mundo. Ha habido épocas de crecimiento, como en su momento fue el guano, pero de distintas características. Hemos tenido boom del azúcar, boom de la pesca, hemos tenido oportunidades de crecimiento de la minería, pero no ha habido una capacidad de articular una construcción de un mercado que nos permita, evidentemente, gozar de las ventajas del capitalismo del siglo XX. Entonces, estamos llegando a este nuevo siglo manteniendo esos problemas de crisis de gobernabilidad y de no haber logrado las tres seguridades de las que habla el Acuerdo de París. Seguridad alimentaria. Hoy tenemos 10 millones de peruanos que no completan la dieta necesaria para vivir. Es lo que se llama una insuficiencia relativa de la dieta alimentaria. El cuadro es más grave en relación a los
menores de 36 meses de nacidos, donde es el 50% el que está atravesando insuficiencia en su alimentación, lo que significa una condena de por vida si es que no se actúa rápidamente a partir del registro de los kilos con los que ha nacido esta niña o niño en cualquier pueblo o región del Perú. Entonces, ¿cómo ha sido el rol de la energía en todo este proceso? Bueno, el siglo XX ha sido marcado fundamentalmente por nuestra dependencia al petróleo producido en la cuenca Talara, una de las dos cuencas sedimentarias, una de las 18 cuencas sedimentarias que tenemos, manejado por la International Petroleum Company hasta que fue estatizado por el gobierno militar. La realidad es que nosotros hemos gozado de las bondades de esta revolución de la ciencia y la tecnología, pero más como su resultado final. Es decir, iluminamos Lima con aceite de ballena, cuando era la forma conocida en el mundo de iluminar las ciudades. Tuvimos utilización de los barcos a vapor, ferrocarriles, utilizamos el carbón. No hemos llegado a tener una industria mayor del acero, aunque al final sí pudimos alcanzar algún nivel de producción. Tuvimos un boom del algodón, sin lugar a dudas. La electricidad entró al Perú y ayudó a la modernización de la sociedad, pero hasta mitad del siglo XX no alcanzamos un índice de electrificación mayor. Recién a partir de la década de los 90 hemos acelerado la marcha, pasando de un 60-65% a un 98% de coeficiente de electrificación el día de hoy, pero por lo menos de 15 a 20 puntos no es un nivel de conectividad tan completo, y eso genera que el rendimiento del servicio público no sea el que tienen los que habitan en Lima, porque el nivel de interrupciones en ciudades del interior del país es el doble de los que acontecen en Lima. Y eso nos revela ese problema de marcada diferencia en la calidad de servicios esenciales que existe en función de dónde uno viva y también por la concentración de la infraestructura que tiene la capital del Perú. Los cambios subsiguientes como la petroquímica, la electrónica, el mundo de la aviación, incluso la salida al espacio, la hemos visto como una sorprendente realización del ser humano, pero en el que no hemos podido empoderarnos, porque en Sudamérica estamos en el quintil inferior en inversión en ciencia y tecnología. Chile y Brasil nos superan de lejos en este compromiso. No estoy hablando de Alemania ni de Corea del Sur. Aunque no está de más decir que en los años 60 del siglo pasado era similar el Producto Bruto Interno del Perú al de Corea. Y veamos ahora la diferencia. A partir de los años 90 viene la quinta ola de estas revoluciones industriales, básicamente la eficiencia energética, las redes digitales, la informática, la biotecnología y lo que hoy está en pleno avance, que es la robótica, la inteligencia artificial, la química verde, la nanotecnología, la genómica, la revolución de las energías renovables no convencionales y finalmente el hidrógeno verde. Dependerá de nosotros saber aprovechar esto que está ocurriendo en el mundo y no perder una vez más grandes oportunidades que nos da la historia. El calentamiento global está afectando al mundo. Ya es imposible negarlo, es imposible darle la espalda. Hoy hemos llegado al 20% de la oferta eléctrica atendida con generación a diésel porque subestimamos el cambio climático y no hicimos nuestro trabajo como país a partir de las autoridades competentes y responsables en asegurar una manera de sustituir la falta de agua en la generación eléctrica. Y el gas natural no es suficiente. Por eso nos vemos obligados en algún momento a tener 20% del mercado eléctrico interconectado con generación a diésel, lo que eleva tremendamente los costos y le quita competitividad a la economía peruana y puede afectar a los consumidores finales
del mercado regulado en tanto se venzan los contratos. Y esta es una situación preocupante. Si hubiéramos hecho nuestro trabajo aumentando la capacidad de participación de la generación eólica y la generación solar, estaríamos en mejor posicionamiento el día de hoy. No contentarnos con el 6% que hoy aprovechamos, sino tener un 20%, como técnicamente es factible sin generar ningún riesgo en el suministro eléctrico y al mismo tiempo ningún problema de seguridad de suministro. Con la infraestructura térmica a gas natural podíamos llegar sin problemas al 20% de participación de la energía eólica y de la energía solar en el mercado eléctrico peruano, logrando un nivel de abaratamiento de la tarifa eléctrica y al mismo tiempo evitando este complicado desenlace en el que nos encontramos de haber regresado a una fuerte dependencia a un producto que es contaminante y muy caro, como el diésel, que mayoritariamente importamos. Es urgente que el Perú tome conciencia que es uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático. La economía peruana en el mundo es pequeña, su aporte de gases de efecto invernadero es solo 0.4%, 0.4%. Pero por su ubicación, por las características de su forma de ocupar el territorio, por la manera como hemos diseñado nuestro país, más nuestra posición dentro del planeta azul, somos uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático. Y eso nos obliga a tomar decisiones de una reingeniería de la gestión país como nunca antes. No es solamente el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera terrestre, que hoy está en 1.2 grados por encima, es decir, estamos cerca del 1.5 al que se refería el Acuerdo de París. Y los exámenes que se toman a la gestión del Perú marcan que no tenemos seguridad alimentaria, que no tenemos seguridad hídrica y que no tenemos seguridad energética, lo que es preocupante. Nos quedan 15 años de país con gente mayoritariamente joven en su población económicamente activa. Las oportunidades se acortan para hacer la modernización de la gerencia pública con gobierno digital, con inteligencia artificial, con gente líder de verdad, meritocrática en su hoja de vida y en su capacidad de administrar el país. Es urgente rescatar la administración pública en su mejor versión, porque de lo contrario, la crisis de gobernabilidad va a seguir golpeándonos y haciéndonos que perdamos el carro de la historia. Es muy importante darnos cuenta que no solamente están los indicadores de anemia y desnutrición, que son preocupantes, sino también la contaminación, que llega a ser el 3.9% del ingreso nacional, según un informe del Banco Mundial. Y eso genera un problema adicional, que es que arrastramos un sobrecosto por una inadecuada relación entre hombre y naturaleza. En Lima concentramos 1/3 de la población del Perú y la mitad del ingreso nacional. Estamos con una cabeza gorda, llena de grasa, que está sufriendo y colapsando porque no está preparada para recibir tanta gente. Un fenómeno social que viene de 1920, 100 años de una migración cada vez mayor. El Perú hoy es 80% urbano y 60% ocupando mayoritariamente la costa. Todo eso nos lleva a una mayor vulnerabilidad y debemos invertir en educación el doble de lo que hoy invertimos y también el doble debemos invertir en salud de lo que hoy invertimos, porque hay un déficit. Es difícil exigir el mayor rendimiento cuando no hay las condiciones mínimas para una educación decorosa o garantizar la salud de la población. Además, en la dimensión subjetiva, 8 de cada 10 personas desde edad precoz es marcado por la violencia. Y quien en la infancia es marcado por la violencia y no recibe calor humano y el medio más constructivo de recuperación de aquello esencial en la interacción entre personas, quien es víctima en la edad precoz, en edad adulta puede ser victimario. Y esa es la raíz de la violencia y la delincuencia en el Perú, además de los problemas de brechas sociales.
Entonces es urgente desde el lado de la energía hacer un esfuerzo transversal por crear condiciones habilitantes para un desarrollo equilibrado del país, yendo hacia las 8 regiones transversales de las que hablaba el maestro Basadre, perdón, el maestro Pulgar Vidal hace 50 años, y fortalecer ciudades intermedias, tener un portafolio de proyectos en cada macroregión, convertir el corredor minero del sur, por ejemplo, en un gran corredor de desarrollo humano con infraestructura como Lima no tiene. Y para eso necesitamos una reingeniería que nos lleve a manejar el tema social con una responsabilidad mayor, que asegure que la población se identifique con los proyectos mineros en la medida en que vean que funciona el servicio de agua potable, funciona el Internet, funciona el acceso a la energía y que la infraestructura de salud y educación es de primer orden. Es fundamental hacer esto y para ello necesitamos juntar todos los recursos que nos genera la industria extractiva acompañado de energía a precios competitivos y energía limpia que permita que el Perú exporte al mundo con la menor huella de carbono, que es un requisito fundamental. Para eso tenemos 22.500 megavatios de viento, del cual aprovechamos un porcentaje muy pequeño, 3.000 megavatios de geotermia, que todavía no aprovechamos, 30.000 megavatios de energía solar fotovoltaica, de la que aprovechamos muy poco, y 70.000 megavatios de potencial hidroeléctrico. Entonces, somos muy ricos en recursos renovables, de energía renovable, pero hemos hecho muy poco aprovechamiento. Chile ha alcanzado el 25% y hoy puede, con decisión política y por acuerdo de su clase dirigente, plantearse como objetivo nacional la política del hidrógeno verde. Perú, que podría hacer lo mismo, lamentablemente, al no haber desarrollado una infraestructura en generación eólica y en generación solar, no puede subirse a este bus de la transformación para producir el combustible que va a sustituir al petróleo a partir del año 2030. No obstante, tener las mismas condiciones de recursos que Chile. Y esto nos obliga a plantear una política nacional del hidrógeno verde a partir de un proyecto de ley que logre la hoja de ruta y que nos haga recuperar el tiempo perdido y de esa manera no salir del carro de la historia en temas tan importantes, porque el ministro de Energía y Minas de Chile ha sido muy claro. Para ellos, el cobre ha sido la principal fuente de ingreso en el siglo XX, llegando a ser casi el 80% del ingreso nacional. Pues ellos sostienen que el hidrógeno verde será tan importante como fue el cobre en el siglo XX, lo va a ser para Chile en el siglo XXI. Y Perú, que tiene un potencial similar o mayor, no es capaz de tener la brújula para crear las condiciones de un plan nacional de desarrollo que lleve a crear oportunidades para todos los peruanos allí donde se encuentren. Porque la cuarta revolución industrial te permite acceder a la educación, acceder a la conectividad con el mundo en tiempo real, con programas multimedia bilingües, sin necesidad de estar en Lima o estar en París o estar en Nueva York. Es la maravilla de esta tecnología. Si hubiéramos tenido antenas satelitales alimentadas con energía solar, los 400.000 jóvenes que no tuvieron acceso a la educación en plena pandemia, acceso virtual, lo hubieran tenido si es que hubiéramos hecho nuestro trabajo como país y como Estado. Hay que cambiar la cultura de las empresas privadas a partir del paradigma del Acuerdo de París, lo que se llama la teoría del valor compartido de Michael Porter. Es decir, el ejemplo más gráfico y didáctico es el triángulo equilátero. Una empresa debe ser competitiva, ganar lo necesario para ser competitiva, pero sin sacrificar en un ángulo a sus trabajadores, a sus proveedores y menos a sus clientes. Y el último ángulo del triángulo equilátero es el cuidado del medio ambiente. Esas tres variables, ganancias competitivas, eficiencia, trato digno a sus trabajadores, proveedores y clientes, e identidad con la salud del medio ambiente, configuran una marca poderosa, que es la empresa privada sostenible.
y esa debe ser nuestra apuesta. Y por ello es tan importante hacer un seguimiento a todo lo que tiene que ver con esta nueva manera de hacer negocios que surge a partir del Acuerdo de París. Y esto va de la mano con una acción de reforma del Estado que hoy, lamentablemente, no se está materializando, que corrija las grandes deficiencias que tenemos en ausencia de planeamiento estratégico, en ausencia de presupuesto por resultados, incluida la Contraloría, que no debe de concentrarse en control de procesos, sino debe sudar el auditor la camiseta, entrar a la cancha, empujar al equipo hacia el arco contrario para hacer goles y de esa manera garantizar que haya más rendimiento en el Estado. Y eso va de la mano con la simplificación administrativa, el gobierno digital y el servicio meritocrático. Necesitamos que servir sea el gran centro de ingreso al Estado con sistemas transparentes, digitales de concurso, que no haya manipulación, que no haya tarjetazo y que los ascensos también pasen por sistemas transparentes para recuperar a los líderes de la sociedad peruana en la administración pública. Esto de la mano de un sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación apoyado en la gestión del conocimiento, en un banco de información del estado real de los recursos del Perú, naturales, renovables y no renovables, para teniendo un trabajo multisectorial, poder acompañar al sector privado competitivo en el objetivo de crear riqueza, porque si no se crea riqueza no hay que redistribuir. Y ese es un problema muy serio hoy, que se ha ralentizado el crecimiento económico, que estamos técnicamente en lo que se llama una recesión. Entonces, el mundo nos está jugando un problema muy grave, que es cuál va a ser el impacto del cambio climático. Según Naciones Unidas, nos lo dijeron en París, si dejamos el escenario BAU, business as usual, de no lo que decía el expresidente Prado, que los problemas en el Perú o se resuelven solos o no se resuelven nunca, pues el escenario más duro de un incremento promedio global de la temperatura de 5 a 6 grados significa que solo va a sobrevivir el 25% de la humanidad. Pero la proyección más dura habla de solo 10% al 2080. Entonces, este es un cuadro muy preocupante. Por eso es que esta reingeniería en los próximos 15 años es un imperativo categórico para hacer realidad la promesa de la vida peruana y ganar capacidad de resiliencia frente a las amenazas que hoy afrontamos. También aprendamos del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en el sentido de que los mercados son la base de cualquier economía próspera, pero no funcionan bien por sí solos. Hay externalidades negativas donde el poder regulador del Estado es fundamental para evitar el abuso de posición de dominio, el aprovechamiento indebido de las asimetrías en la información. Es una tarea fundamental. Puede ser un Estado chico, pero muy eficiente y muy meritocrático. El 40% de los residuos sólidos en el Perú no se trata adecuadamente y podría repetirse el esquema exitoso de Lima de generación eléctrica con la basura, salvando de la enfermedad a muchas familias pobres en Trujillo, Piura, Arequipa, Chiclayo, donde todavía existe la vieja tecnología de hace 2 siglos de los botaderos. No hemos podido, a pesar de tener satélite y 30 años de autoridad ambiental, revertir el indicador muy preocupante de perder 150.000 hectáreas de bosques por año, básicamente bosque amazónico. El Perú ilegal nos ha hackeado. Tenemos minería ilegal, tenemos el narcotráfico, tenemos también una agricultura migratoria y la tala ilegal que nos pasan factura y que es urgente, entrenando a jóvenes en lectura de fotos satelitales y organizando con la Fuerza Aérea del Perú subestaciones de monitoreo satelital en cada capital de departamento, podremos tener el control del movimiento de una pelota de fútbol en cada metro cuadrado del territorio nacional. Y cuando hay nubosidad, utilizar drones, pero como nunca, control como nunca antes lo hemos tenido. Tenemos que enfrentar con rigor el problema de la calidad de los alimentos. No es posible que exportemos alimentos sanos
y condenemos al mercado interno a alimentos llenos de plaguicidas, contaminantes biológicos y metales pesados. Es fundamental que la energización nos lleve al uso de agua limpia, pero también de abonos orgánicos, y mejorar la gestión pública con SENASA, con recursos, con Sanipez, con recursos, para darle inocuidad como un derecho humano a la salud de la mesa, de los alimentos, de la dieta de los peruanos. También tenemos que enfrentar el problema de la contaminación intramuros, que tiene que ver con enfermedades respiratorias, fundamentalmente en el hogar rural, donde se consume CO2 20 veces más que una persona vendedora ambulante en la avenida Tupac Amaru o la avenida Bancay. Reactivar la política de cocinas mejoradas, el Plan Nacional de Biodigestores que hoy muestran un éxito tremendo en las ollas comunes, donde se ha podido, por iniciativa de la sociedad civil, generar biogás con la basura que la misma gente produce en sus hogares. Estos biodigestores están permitiendo que haya economía en las ollas comunes en la periferia de la capital del Perú y en algunas ciudades del interior. Pero esta práctica tiene que masificarse. También no está de más decir que el ciudadano de a pie tiene que conocer cuáles son los riesgos para cada región ahora que se viene un fenómeno del niño severo, y todo se está confirmando en ese sentido, y que nos debe preparar para algo que va a ocurrir en poco tiempo. Y lamentablemente nos agarra otra vez más. Estamos hablando de 4 niños que han ocurrido en los últimos años y que muestran que esto no es juego, que es un escenario de vulnerabilidad en el territorio peruano para el que debemos estar preparados. Entonces, es un tema muy importante el que cada 90 minutos en el Perú perdamos 43 estadios por la deforestación. Son tareas urgentes que ameritan ponernos en primera línea para recuperar estas condiciones mínimas de gobernabilidad. Hemos perdido ya la mitad del agua almacenada a través de miles de años en los nevados del Perú. Y eso nos obliga a utilizar los parques eólicos y los parques solares para levantar agua de los pocos ríos que llegan al mar y que tienen un caudal importante todo el año, para aprovechar la construcción de lagunas artificiales que nos permitan atender las necesidades de agua de donde se concentra la mayor parte de la población, en el lado occidental de los Andes, y agua también para la agricultura. Es fundamental hacerlo porque ya no es sostenible hablar de grandes trasvases. Son obras muy onerosas o represamientos en zona de costa que terminan perdiéndose. Hoy recuperar pohechos cuesta tanto como volverlo a hacer. Ya no es una manera moderna, sostenible, de tener almacenamiento de agua, que también puede servir para almacenar energía con una cadena de pequeñas hidroeléctricas en estas lagunas artificiales. El fenómeno del Niño comprende el ingreso que Camisea le da al Perú 4 veces, 4 años y medio en cada niño. Por eso es que es muy importante que la población sepa cómo defenderse frente a este grave problema. Entonces, hay que sacar adelante esta estrategia en la que participe la población, el ciudadano de a pie. El Perú produce 0.4% de gases de efecto invernadero. Es casi similar a Nueva Zelanda o a Dinamarca. Pero Nueva Zelanda produce 5 veces más que el Perú y Dinamarca 4 veces más. La brecha está en ciencia y tecnología. Vamos a alinear cuáles son los criterios a seguir en energías renovables. Incrementar el porcentaje de participación al 2030, como lo ordena un decreto supremo de emergencia climática vigente desde el año pasado, de 6% a 20%, porque de lo contrario vamos a tener que usar diésel, vamos a tener que encarecer la tarifa eléctrica y el Perú va a perder mucha competitividad y vamos a retrasarnos en el fortalecimiento de la infraestructura descentralizada y en reducir la huella de carbono. Entonces, en el mercado eléctrico hay que frenar ya el uso del gas natural, porque el gas barato solamente nos queda para 19 años, el gas del lote 88. Cuando entren los otros lotes será el gas a precio internacional.
y eso va a ser un precio mayor al que pagamos hoy. Por eso es que es importante reservar el gas barato del lote 88 en lo que nos queda para hogares, sobre todo las ciudades de Tumbes a Tacna, que todavía no han implementado su plan de masificación del gas y donde está en marcha, como Piura, como La Libertad, como Ancash, como Cusco, Arequipa, hacerlo mejor con la famosa tarifa estampilla, que hasta ahora no se aprueba, que es una tarifa igualitaria para evitar que el gas, como hoy ocurre, cueste el doble en Arequipa, a diferencia de Lima o de Ica. Y en el mercado del transporte, avanzar en la energía eléctrica, en la electromovilidad hasta donde podamos y donde no lleguemos por falta de capacidad de inversiones, porque estamos hablando de montos mayores, el gas natural. El gas natural licuefactado, congelado, nos da 1000 kilómetros de autonomía. Nos permitiría renovar, como ya hoy se ha decidido en la reunión de Arequipa, de la cumbre minera, se ha decidido ya, y eso es una muy buena noticia, que proyectos importantes están cambiando su sistema de transporte de carga de mineral al gas licuefactado. Esta es un ahorro tremendo y una oportunidad de mejorar la infraestructura de transporte en el Perú. Lo mismo podemos hacer con el transporte de personas, porque hay que enfrentar el grave problema que 9 personas mueran cada día por el caos del transporte en el Perú. Y ese es un tema que debemos enfrentar. Gas natural, electromovilidad deben ir de la mano y en Lima ya deberíamos tener por lo menos una línea de transporte masivo con sistema eléctrico porque tenemos cómo lograr la recarga rápida y esa es una reforma fundamental. En el caso de los hogares necesitamos acelerar la masificación. El 94% del gas natural beneficia a Lima. Esa es una foto que tenemos que corregir porque hemos ahondado el centralismo. Cuando hay condiciones técnicas para llegar primero con camiones especiales, cisternas, y luego con la red de ductos al sur y al norte, y acabar con la dualidad de no saber cómo llegar al sur. No tiene sentido insistir en el oleoducto o gasoducto, perdón, de Odebrecht, porque no hay demanda suficiente en el sur para un gasoducto de tales dimensiones. Además que está envuelto en un proceso penal y en un arbitraje internacional. El Estado no tiene la propiedad de esta infraestructura. En cambio, si extendemos el gasoducto de la costa, que ya llega hasta la frontera entre Ica y Arequipa, podríamos tener un gasoducto a un costo mucho menor que habilite el gas al sur peruano sin necesidad de duplicar la tarifa eléctrica, que sería la consecuencia por la capacidad ociosa del gasoducto andino que se diseñó en el proyecto que dejó Odebrecht. Entonces esto es muy importante porque no se trata de avanzar a ciegas. Ya hemos aprendido la lección de la refinería de Talara, que es muy onerosa y que va a darnos un margen de rentabilidad bajo, pero que ya es una obra terminada y hay que hacer todo lo necesario para que sirva al mercado interno del país como un diésel de mejor calidad, aunque ya el diésel no debe ser el protagonista, sino el gas natural y las energías renovables. Pero ya está hecho y tenemos que darle a Petroperú una administración gerencial de primer nivel, no para que siga extendiendo la mano para pedir recursos cuando se necesita esos recursos para finalidades prioritarias, sino porque es fundamental que todos los accionistas de Petroperú, que somos todos los ciudadanos, reclamemos el mejor gobierno corporativo en Petroperú. Es urgente que sean gente con experiencia en manejo de empresas en insolvencia, en situación difícil. La deuda de la refinería hace que Petroperú haya perdido su capital de trabajo, pero hay que saber fortalecerlo. No se trata de incurrir en salvatajes que se van a repetir periódicamente. Es urgente una reingeniería que nos lleve a recuperar el Petroperú con socios de primer nivel y con gerencias calificadas y no llegar a la situación de tener que pagar un precio mayor de los combustibles, que no ha sido la característica de performance en el mercado peruano, que siempre ha tenido una posición intermedia en el mercado de hidrocarburos y derivados del petróleo en Sudamérica.
Entonces, necesitamos, al 2030 hemos dicho, ir a 20%. En la siguiente década debemos hacer que se incremente ese porcentaje del 20 al 30%, pero para eso necesitamos la norma que permita sistemas de almacenamiento de energía, baterías que acompañan a las subestaciones eléctricas, la cadena de hidroeléctricas puede ayudar, también el hidrógeno verde, ver las fórmulas más económicas y eficientes para que se aproveche la energía solar, que es muy barata en el día, que se almacena en la noche y pueda atender las necesidades del país. Porque el gas natural no puede ser la única manera de darle soporte a la matriz eléctrica del Perú. En algún momento el gas se agota. Y para eso hoy ha bajado muchísimo la tecnología de almacenamiento de energía. Ricardo puede también ilustrarnos en esto de todas las opciones que tenemos. Y ya hoy operan en el mundo baterías de gran tamaño que acompañan al sistema de transporte de electricidad en las respectivas subestaciones y pueden significar una de las tantas soluciones en este programa de servicios complementarios que más allá del 20% de la oferta eléctrica del mercado interconectado con viento y sol, la seguridad del sistema exige tomar esas medidas, de la mano con sistemas de transporte de electricidad cada vez más vinculados al concepto de redes inteligentes y un plan de despacho que sea totalmente virtual, que adopte sistemas de cómputo que hagan que el Perú llegue a un sistema de telaraña inteligente y que haga que el servicio público de electricidad tenga igual calidad en la ciudad de Puno como en Lima, en la ciudad de Iquitos, que es un sistema aislado muy caro que utiliza diésel y que hace tiempo debió a tener una apuesta mayor con energías renovables para darle a la gente de Loreto, en su capital, que es el primer sistema aislado del Perú, también una solución sostenible. No necesitamos hacer una línea de transmisión desde Iquitos hasta Moyobamba, porque eso significaría impactar de una forma severa en la Amazonía, perdiendo una extensión que puede ser de 650 kilómetros, donde hay bosques primarios y pueblos indígenas. Es mejor una solución mucho más barata que implica una oferta múltiple de energías renovables, biomasa, energía solar, pequeñas centrales hidroeléctricas, la fórmula que haga que se reduzca de entrada a la mitad el precio de la generación con diésel que hoy tiene Iquitos como primer sistema aislado del Perú. Y voy terminando para dar lugar al diálogo con Ricardo. La electrificación rural tiene que mejorar. Necesitamos llegar a la última milla del Perú con la capacidad de conexión y la capacidad de empoderamiento de su infraestructura básica para que no sean ciudadanos invisibles y no tengan las oportunidades que tiene el que vive en las grandes ciudades. Hay que hacer una mejora de los sistemas de subsidios que correspondan a subsidios manejados con criterio de eficiencia. Tanto el FOSE como el FISE necesitan ajustes. Esta es una tarea pendiente porque todos nosotros pagamos en la tarifa eléctrica estos dos subsidios. Por último, y no puedo dejar de mencionar el hecho tan importante de que hoy, para lograr este planeamiento de riesgos y gestión sostenible del país, es fundamental el trabajo coordinado, multidisciplinario y multisectorial. No puede haber un ministerio con agenda diferente frente a otro despacho ministerial, porque todo se cruza. El nexo agua, alimentos, energía es la nueva manera de gestionar el desarrollo humano. La CEPAL, la Unión Europea tienen sendos trabajos técnicos sobre la importancia de articular la infraestructura. Donde se hace una carretera, se puede transportar energía, se puede recargar vehículos, se puede tener fibra óptica, es decir, la infraestructura múltiple es hoy el signo de los tiempos y eso exige un trabajo multisectorial. No quiero terminar sin mencionar que es urgente un profundo conocimiento de nuestra realidad para una visión concertada del futuro, una actualización de las políticas y planes,
un respeto a quienes tienen dominio técnico en los temas, no se puede improvisar, y finalmente lograr que tengamos capacidad de mitigación y adaptación frente al calentamiento global y derrotar la pobreza creando riqueza a partir del empoderamiento del ser humano, de que aprenda a valerse por sí mismo, ahí donde se encuentre. Y la vinculación con la OCDE va a ayudar muchísimo a ese esfuerzo, porque va a ahorrarnos tener que pasar, sabe Dios cuánto tiempo en llegar a soluciones a las que ellos ya han llegado. Y esa vinculación le está sirviendo de mucho a Colombia, a México y a Chile. Pero falta un diálogo fluido entre empresa privada, Estado y academia. Y esto es algo urgente. Necesitamos también evaluar la posibilidad de una quinta subasta red que ayude también al mercado regulado, donde están más 8 millones de familias peruanas esperando, evidentemente, ser atendidas con energía a costos competitivos. Esta es, en palabras resumidas, las ideas principales, y vamos a ver ahora qué más sale del diálogo fluido con Ricardo, que es uno de los técnicos más calificados que tenemos hoy en la gestión de la energía en el Perú. Muchas gracias. Creo que podríamos escuchar a Ricardo. Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Me gusta Buenas compartir noches. este panel con usted. A ver, miren, yo para empezar quisiera resaltar algunos puntos que ha mencionado el doctor Gamio. Empezó hablando sobre las oportunidades perdidas que hemos tenido como país en el periodo entre la primera y la segunda revolución industrial por el tema de la guerra y problemas de corrupción que hasta la actualidad lo tenemos y que desde ese entonces nos hemos convertido y seguimos así como proveedores de materia prima, ¿no? Habló sobre el tema de seguridad alimentaria, ya un poco avanzando más en el tiempo. Y ahí hay un tema muy importante que es que tiene que ver con la producción de amoníaco y cómo se relaciona con las energías renovables. Miren, el tema de transición energética es una gran oportunidad para el país. ¿Por qué? Porque no es una corriente local, es una corriente y una necesidad global. Nosotros hemos podido observar ya, por ejemplo, con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo eso ha afectado en los precios de la energía, el precio del petróleo y el precio del gas natural en Europa. Cómo ha afectado en los precios y suministro de los fertilizantes. Rusia es uno de los principales proveedores o productores de fertilizantes en el mundo por el gas natural que tiene, ¿no? Entonces, el mundo se puede decir que es petróleo dependiente. Tenemos este ímpetu, llamémoslo así, de desarrollar y promover las energías renovables en el mundo, ¿no? Pero la realidad es que el mundo es petróleo dependiente. Tiene una relación directa con la economía y la vida de la humanidad, lógicamente. ¿Cuál es el tema acá? Que las reservas de petróleo a nivel global, petróleo y gas natural, están pues en zonas geográficas, geopolíticamente, llamémoslo así, críticas, ¿no? Medio Oriente, Rusia, ¿no?
por diferentes motivos. Eso es por un lado. Por otro, la demanda o la producción, quisiera decir, es declinante del petróleo, del gas natural, porque son recursos finitos, como bien lo anotó, lo resaltó el doctor Gane. Ya en estos días, la Agencia Internacional, esta semana, la Agencia Internacional de la Energía ha emitido un informe donde adelanta para 2028-2030 que la demanda de petróleo va a llegar a su pico, ¿no? Porque se está impulsando el tema de las energías renovables, porque las reservas de petróleo están en zonas complicadas geopolíticamente, y los gobiernos de los países industrializados, llamémoslo así, tienen como una de las prioridades, sus objetivos, reducir la dependencia de combustibles. Por eso es que se está promoviendo con fuerza el tema de las energías renovables. La movilidad eléctrica, el hidrógeno verde. ¿Cómo eso nosotros lo aprovechamos en el Perú? Porque, valgan verdades, el Perú es un país, como siempre lo sabemos, ¿no?, privilegiado. Nosotros no tenemos problemas de fuentes energéticas. El gas natural, tenemos una gran reserva de gas natural que, digamos, ha sostenido el crecimiento económico en los últimos 20 años casi 20 años, del 2004 que llegó el gas natural a Lima, ¿no? El crecimiento de la economía, toda la competitividad que le ha dado el gas natural a la economía del Perú. Entonces, en esta etapa o en este contexto de transición energética y de desarrollo de energías renovables, no implica, o error sería, que nosotros dejemos de lado de desarrollar proyectos o generación eléctrica, en este caso, en base a gas natural. En el sur tenemos una capacidad cerca de 2.000 megavatios prácticamente que se puede utilizar en centrales térmicas, que se puede utilizar con gas natural. Para que tengamos una idea, la demanda total de energía eléctrica a nivel nacional está por alrededor de los 8.000 megavatios. 8.000 megavatios, ¿no? De eso, más o menos, cifras gruesas, en 45% más o menos se cubre con producción hidroeléctrica, la diferencia con producción térmica y una pequeña participación las energías renovables. Llámese las energías renovables no convencionales, porque la hidroeléctrica también es renovable. Las energías renovables no convencionales, estamos hablando de la eólica, la solar, biomasa, geotermia, que todavía acá no tenemos ninguna central de generación eléctrica de geotermia. Tenemos potencial en el sur, pero todavía no tenemos ninguna inversión en geotermia, y maremotriz tampoco, ¿no? Entonces, las energías renovables tienen su reto, tienen sus, llamémoslo así, aspectos técnicos a tener en cuenta, superar. Por ejemplo, las solares, es muy obvio, muy evidente, que solo se puede tener disponibilidad de energía en las horas que hay sol. En la noche no se puede tener energía. Allí viene el tema de una inversión adicional, que es los sistemas de almacenamiento. Es decir, almacenar la energía, parte de la energía que se produce en el día, para, digamos, inyectarla al sistema eléctrico interconectado nacional durante la noche. El reto de las eólicas, que tiene cierta inestabilidad, digamos, con la variabilidad del viento. ¿Y eso qué demanda? Demanda una mayor inversión en unidades de generación convencional que puedan, digamos,
atenuar o suplir esa variabilidad de potencia que inyectan al sistema, para que no se genere inestabilidades que puedan llevar al colapso del sistema o digamos, interrupciones del servicio de suministro. En ese contexto, el gas natural juega un rol importante. ¿Y por qué decía yo que el Perú no tiene esos problemas energéticos que tienen otros países del mundo? Porque tenemos fuentes de energía primaria, llamémoslo así, el gas natural, hidroeléctrica, energías renovables, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar el contexto global de la transición energética? Primero, se va a incrementar el consumo de cobre de manera importante, porque se va a desarrollar mayores equipamientos de generación renovable, se va a consumir cobre allí. El tema de la movilidad eléctrica, los autos eléctricos, el mayor productor de autos eléctricos, que es la empresa estadounidense Tesla, la semana pasada anunciaba que había ya producido su unidad, 5 millones de unidades de autos eléctricos. Todos esos motores que llevan, que están en cada rueda de los autos eléctricos, todo eso demanda cobre. Nosotros somos actualmente, todavía el segundo productor de cobre a nivel global. Tenemos también reservas de litio en el sur. El litio es un recurso fundamental para el tema de las baterías y la movilidad eléctrica. Entonces, en el Perú tenemos esos recursos que podemos aprovechar en este contexto de transición energética. Aterrizando ya un poco al mercado local propiamente dicho, el doctor también habló sobre el tema del problema de seguridad alimentaria. Y allí hay un aspecto importante, ¿no? Que también lo hemos podido ver con la guerra entre Rusia y Ucrania. Los fertilizantes se incrementaron de precio y no solo eso, sino que el abastecimiento, el suministro de los fertilizantes se redujeron. Básicamente por el tema de la urea, y un elemento fundamental para los fertilizantes es el amoníaco. Amoníaco es, digamos, químicamente es una molécula de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno. El nitrógeno está en el aire, ¿sí? Y el hidrógeno lo podemos producir con hidrógeno, con energía renovable, el hidrógeno verde. Entonces, tenemos una gran oportunidad de impulsar una industria del hidrógeno verde y en una segunda etapa el amoníaco verde, que también no solamente es un producto, un recurso para el tema de fertilizantes, sino que también ya hay estudios en Japón y en Alemania sobre utilizar el amoníaco como vector energético, porque tiene, digamos, mejores cualidades para el transporte que versus el hidrógeno, que el hidrógeno tiene algunos retos, llamémoslo así, o inconvenientes para el transporte por su baja densidad. Entonces, resumiendo, el Perú tiene unas grandes oportunidades en este contexto de transición energética de aprovechar para impulsar el desarrollo de las energías renovables, mirando la producción de hidrógeno verde y de amoníaco verde, promover el desarrollo, digamos, responsable social y económico y ambientalmente de proyectos mineros que puedan poner en valor esos recursos naturales como es el litio y el cobre. Y aquí viene un tema que lo mencionó el doctor, que seguimos siendo proveedores de materia prima.
Y aquí se tiene que ver los aspectos de manera integral, holística, como se dice. ¿Cuáles son los beneficios, los incentivos que necesitamos dar como país para que se le dé valor agregado aquí en nuestro país a esos recursos naturales? No exportar, si llegamos a explotar el litio, no exportar litio como materia prima, sino ya litio con valor agregado, refinado. El cobre igual. Entonces, aquí viene un tema recurrente. Habló el doctor de meritocracia. Lamentablemente, las autoridades que tenemos en los últimos, diría yo, 10 años o algo más, no han sido pues los profesionales idóneos en cada sector. Sin ir muy lejos, los anteriores ministros en Energía y Minas, los 3, 4 últimos ministros, digamos, no tenían conocimiento del sector. Recuerdo yo mucho el gobierno de lujo del señor Kuczynski, donde se mencionaba, ¿no? Ministros de lujo, y en el sector de energía se nombraron a profesionales respetables, pero no conocían el sector. No conocían el sector. Entonces, eran de otro ramo. Ese es el problema que tenemos nosotros como país de manera recurrente y que nos impide ver los problemas, los retos que tenemos a futuro de manera integral, cómo se interrelacionan con otros sectores. Alguien dice, la energía, energías renovables. Eso tiene que verse de manera planificada con el sector transporte, porque hay un reto allí con la movilidad eléctrica, y la movilidad eléctrica funciona de manera concatenada, llamémoslo así, con la producción de energía renovable para alimentar esos vehículos eléctricos. El tema de la seguridad alimentaria, como hemos mencionado hace un momento. ¿No? Miren, para cerrar esta primera intervención, yo quisiera un poco poner sobre el tapete el tema del gasoducto, por ejemplo, que mencionó el doctor, el gasoducto del Sur, ¿no? Tenemos una infraestructura ya instalada de generación eléctrica, cerca de 2.000 megavatios termoeléctricos de generación térmica que operan a diésel cuando el sistema lo requiere. Ahora que estamos con estrés hídrico y hay menor producción de las centrales hidroeléctricas, se requiere una mayor generación térmica, pero esa capacidad instalada que está operando a diésel cuando el sistema lo llama a operar, podría estar operando a gas natural si se tuviese el gas en el sur. Sea cual fuere la forma, se tiene que llevar el gas natural al sur. Miren, y aquí un dato o un aspecto a tener en cuenta real. Cuando se empezó a diseñar el gasoducto o el esquema para traer el gas a Lima, que es el principal mercado del país, el gasoducto también tenía una capacidad, digamos, sobredimensionada. La demanda no existía, no había demanda suficiente para llenar el gasoducto, ¿no? Y allí se creó un mecanismo de remuneración, la garantía de la red principal, o sea, la famosa GRP, que era, digamos, un mecanismo de compensación para el concesionario que cubría los ingresos por ese volumen que no lograba llenar el gasoducto por la falta de demanda, ¿no? Y a medida que va creciendo la demanda, el gasoducto se iba llenando y esa compensación por vía de GRP que la pagamos todos los usuarios eléctricos
se fue reduciendo hasta que llegó a cero cuando el gasoducto se llenó. Entonces, a nadie le cabe duda que el gas natural en el 2004, cuando llega a Lima y se extiende, ha generado un impacto económico enorme. Ha creado demanda, estando la infraestructura, estando el gas disponible, se va creando la demanda. Y claro, la demanda ancla o la principal demanda del gas natural es la generación eléctrica. En Chilca tenemos, digamos, un polo de generación eléctrica en base a gas natural. En el sur también puede darse la misma situación. Esos 2.000 megavatios en térmicos que operan a diésel cuando el sistema lo requiere y que bien podrían operar a gas natural, esa puede ser la demanda. De hecho, así se concibió. Esa es la demanda ancla para el gasoducto del sur. Y teniendo la infraestructura allí, ya, digamos, se crea demanda en otros sectores, transporte, industria y dinamizar la economía del sur. Miren, el tema de la falta de profesionales idóneos en los sectores estratégicos como es la energía, el tema de la corrupción, lamentablemente, por el motivo por el cual justamente el gasoducto del sur está paralizado y está en arbitraje contra el Estado y todo eso. Esas son las taras, son las barreras que pareciera que estaríamos condenados a que nos sigan durante largo tiempo aquí en nuestro país. Como se dicen, en todo el mundo se cuecen habas, pero hay ciertas diferencias, ciertas peculiaridades o realidades donde en otros países sí se pondera la visión país, el interés país, y se pone el interés país por encima del interés particular de los grupos gobernantes o de ciertos grupos. El doctor, para cerrar, esta es la última, hablaba que en los años 60 el PBI de Corea era igual al PBI del peruano, ¿no? Corea del Sur ahora pues es una potencia económica. ¿Y saben qué? Yo tuve la oportunidad de estar en Corea del Sur y una de las cosas que nos mostraban es que el gobierno, después con el apoyo de Estados Unidos, que vieron, ¿no? Cuando se separaron las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, el gobierno surcoreano, la clave, digamos, de su desarrollo ha sido la implementación de planes integrales, planes con horizonte a 50 años y que lo actualizaban cada 5 años, lo actualizan cada 5 años, porque desde ese entonces los planes se vienen actualizando cada 5 años y se implementan. Y son planes integrales, transversales. Por ejemplo, recuerdo mucho, que resaltaron, lo resaltaron mucho. Uno de los pilares de ese plan era la creación de empresas insignias con, digamos, de categoría mundial. Ahí tenemos LG y Samsung, por ejemplo. Y esas empresas, así lo concibieron, esas empresas tienen que ser las locomotoras que arrastren, llamémoslo así, a otras empresas de menor envergadura locales, como sus proveedores a esas grandes empresas, que están mirando el mercado global. Entonces, Samsung, LG o Kia, todas esas empresas han sido planificadas promover el desarrollo de esas grandes empresas, porque esas grandes empresas es lo que iba a promover el desarrollo, lo que aquí podríamos llamar las PYME, ahí tecnológicas también. Esa es la gran diferencia entre
países desarrollados y países como el nuestro, donde se planifica y se implementan las planificaciones. Aquí en nuestro país, cuando se habla de planificación, lamentablemente, los sectores económicos, los privados, se ponen en alerta, se escandalizan porque cómo el Estado va a estar planificando, que se debe dejar todo a libre mercado. Y esos temores se tienen cuando, bueno, pues no se tienen las personas idóneas, ¿no? Los profesionales idóneos en el Estado llevando a cabo, ejecutando estas actividades. Para empezar, un primer comentario en ese sentido, ¿no? Si hubiese algunas inquietudes u opiniones de los asistentes, no sé cómo es la dinámica del panel que se ha previsto, con mucho gusto podemos interactuar, doctor. Sí, muchas gracias. Solamente hay una pregunta sobre Noruega. Sí, efectivamente, Noruega. Yo conocí la posición de Noruega en la misma cumbre de cambio climático de París, porque los vi exponer cuando habían sido duramente criticados por otros países. Y ellos decían que ellos iban a aprovechar el hidrocarburo que tienen en el Mar del Norte mientras sea importante para el mundo, porque era una manera de consolidar este fondo soberano que tienen y que les permite financiar la educación y la transformación del país a las energías renovables. Ojo con eso. O sea, es decir, Noruega es un modelo de país que genera la libreta de ahorros mayor per cápita del mundo. Pero ellos dicen, si se toma la decisión de dejar el petróleo, ellos van a respetar esa decisión. Pero no lo van a hacer unilateralmente porque sería perjudicar a su gente. Que están de acuerdo que hay que reducir el consumo mundial de petróleo y que en algún momento se reemplace totalmente, sin lugar a dudas. Pero ya se han preparado. Ellos en su mercado interno utilizan muchísima energía renovable. Están muy acelerados en la electromovilidad y tienen un fondo soberano que es extraordinariamente importante. Es como si 3 generaciones ya tuvieran una cuenta de ahorros que lo respalda. No sé si he atendido la pregunta de Jaime. Doctor, si me permite. Adelante, sí. Mire, con lo que acaba de mencionar sobre el caso noruego y cómo la utilización de sus recursos, porque Noruega es uno de los principales productores de gas natural, ¿no? Miren, no nos debe llamar la atención, ¿no? O observar con atención la política de países que teniendo o siendo productores de hidrocarburos, gas natural en este caso en Noruega, ¿no? También están impulsando el tema de las energías renovables, porque comprende, se entiende que es un proceso, una transición, como bien lleva por título el panel que estamos desarrollando, una transición energética que tiene como objetivo reducir la dependencia de los hidrocarburos. Reducir la dependencia de los hidrocarburos por los motivos que mencionaba al inicio de mi intervención. Pero no solo los países. La semana pasada leía que la principal empresa petrolera china había aprobado una inversión millonaria para el hidrógeno verde. Repsol se ha asociado con, no recuerdo en este momento con qué otra empresa también petrolera, para impulsar proyectos de hidrógeno verde. Es decir, los países productores de hidrocarburos, como las empresas privadas, bueno, en el caso de la China es empresa pública, pero las empresas petroleras en general tienen su planificación de ir incursionando ya en el negocio del hidrógeno verde y las energías renovables. Porque estamos en el 2020, en el 2018, 17 me invitaron a un panel también
donde un destacado profesional del sector mostraba o tiene todavía un puesto relevante en el sector, mostraba cierto reparo, hacia las energías, hacia el desarrollo de las energías renovables, ¿no? No, que las energías renovables, que son muy inestables, que se debe aprovechar el gas natural que tenemos. Yo siempre digo, se debe aprovechar todos los recursos energéticos que tenemos, no solamente el gas natural, las energías renovables también. Pero en ese momento le decía, las energías renovables no es solamente un tema en el Perú, es un tema global. Estoy hablando del 2017, es una ola. Y no te vas a poder oponer a esa ola, porque lo que alimenta esa ola son varios inputs, tiene varios fundamentos. Y más bien, coloquialmente la verdad, aprende a surfear para que te montes en la ola. Ahora lo escucho cuando leo sus declaraciones, también ya más eh, pro renovable, ¿no? Y les comento esto porque así como las empresas privadas petroleras o empresas petroleras en general están entrando al tema de las energías renovables, el hidrógeno verde, que es una gran, digamos, es el elemento, el vector energético, como se le denomina, disruptivo en los próximos años o décadas. Porque se agota el negocio del petróleo y no se les puede agotar el negocio a ellos. Tienen que ya estar montados, ¿no? en el nuevo negocio, que es las energías renovables y el hidrógeno verde. Y junto con el hidrógeno verde, aquí en el Perú podemos aprovechar el hidrógeno verde para producir amoníaco verde, que en Europa también ya se están haciendo ya varias, por varios proyectos de impulso del amoníaco verde. La Comunidad Europea está dando muchos incentivos para el desarrollo de esos proyectos. Todavía no se materializa ninguno, todo está en anuncios, pero esa es la tendencia, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Hay una última pregunta. Gracias, Ricardo. Vamos a responder. ¿Cuáles serían los proyectos que ayudarían a cambiar la matriz energética? Bueno, en realidad, no sé si están refiriendo a proyectos mineros o a proyectos en otros campos, pero básicamente estamos hablando de seguir la práctica que ha hecho Quellaveco. Quellaveco ha sacado adelante un proyecto minero verde, que significa exportar al mundo un producto mineral con la certificación que la fuente de energía que utiliza para la mayoritaria, la principal y por momentos la única es la generación eólica. Y eso es bien interesante. No lo ha hecho con energía solar porque todavía no corregimos esa barrera que tiene el Perú de una anacrónica definición de potencia firme, que hay un proyecto ya dictaminado en el Congreso, que esperemos que pueda pasar al Pleno. Bastaría un artículo permitiendo el despacho por bloque horario para que la energía solar entre al mercado libre donde están los 3.000 grandes consumidores del Perú y podamos tener un protagonismo no solo en el mercado regulado, como ya existen parques solares operando, sino también en el mercado libre. Y eso nos permitiría acelerar el esfuerzo hasta alcanzar el 20% y luego ya debatir la norma de servicios complementarios que ha mencionado Ricardo para lo que son las formas más económicas y eficientes de almacenamiento de energía.
sin dejar de mencionar que también existe la bioenergía, que también existe la geotermia, que pueden dar respaldos interesantes, pero que tienen un costo mayor que la generación solar y la generación solar fotovoltaica y la generación eólica. Es muy importante que haya energía que garantice la menor huella de carbono para todos los proyectos que el Perú tiene en cartera. Estamos hablando que el Perú está produciendo al día de hoy la mitad del cobre que debería producir, de acuerdo a su potencial, con proyectos ya identificados. Entonces, Corani, Yanacocha, Sulfuro, Río Seco, Magistral, Zafranal, Los Chancas, Trapiche, sin dejar de mencionar el famoso proyecto Tía María. Entonces, en verdad, es una oportunidad que el Perú no debe perder. Hoy el cobre se utiliza 4 veces más que antes. Y va a tener el Perú un protagonismo extraordinario en los próximos 30 años. Pero no podemos quedarnos dormidos. No sabemos cuál va a ser el resultado de la actual exploración del fondo marino, que es muy auspiciosa y que puede permitir nuevas reservas, y también que cambien los escenarios y las fuentes principales que habilitan la cuarta revolución industrial. Hay una oportunidad hoy que no podemos desaprovechar. Y el mundo demanda que ese mineral sea producido con la menor huella de carbono posible. Si es incluso se intenta que sea neutral en producción de gases de efecto invernadero. Jorge, muchas gracias Ricardo, y doctor siempre a sus órdenes. ingeniero Ricardo Vázquez, en nombre de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, expreso nuestro agradecimiento por el didáctico e informado tratamiento del tema de la transición energética en Perú que nos han brindado nuestros expositores y a todos los participantes que han atendido este conversatorio. Invitamos a participar el próximo miércoles 4 de octubre a un conversatorio sobre la zona de los fondos marinos y los intereses del Perú en el desarrollo del nuevo derecho del mar. Muchas gracias y buenas noches a todos.